tema de interés a nivel internacional es la guerra en Siria, una guerra que viene desde el 2011 tras las protestas gubernamentales. Había mucho descontento en ese entonces, además de que en varios países del mundo se estaba dando la primavera árabe, movimientos que pedían mayores libertades en Oriente Próximo, Oriente Medio y Siria. Los manifestantes querían mayores libertades, pedían mayor nivel de empleo, menos corrupción y que el gobierno fuera más flexible, porque se trata de una dictadura que tiene el poder, una familia que tiene el poder desde el año 2000, la familia al-Assad. A partir de entonces estalla la guerra. Es una guerra que tiene características muy singulares, porque allí se enfrentan los sunitas con los chiitas, pero también están mezcladas muchísimas potencias que apoyan uno y otro bando. Grupos opositores que no son religiosos, pero también grupos opositores que son musulmanes, que son muyahidines, que luchan por crear un Estado Islámico. Ahora volvió a ponerse en la palestra esta guerra debido a, principalmente, se dice que Rusia ya no está apoyando tanto a Siria porque está concentrando sus esfuerzos en Ucrania, pero también Irán, que apoya a Siria porque es un gobierno de la misma rama, que es chiita. Irán está apoyando a Hezbollah, que está al lado, Hezbollah en el sur del Líbano, pero Hezbollah, que también apoya a Siria con una gran cantidad de recursos humanos, personas que se trasladan allí para ayudar al régimen, está enfrascado en una guerra con Israel, que aunque hubo una tregua, esa tregua se rompió y ha tenido grandes bajas en este enfrentamiento con Israel, que se reinició tras los ataques el pasado octubre del año pasado. Tenemos un año y medio que desencadenó la cruenta guerra en la Franja de Gaza. Pero vamos a ver un poquito más acerca de los últimos acontecimientos en Siria, que fueron desencadenados por un grupo que inicialmente tenía tintes más religiosos y que ahora ha aglomerado un grupo mayor de oposición y que pudieron tomar una de las ciudades más importantes, que es Alepo, y que avanza significativamente hacia el centro del país. Veamos el reportaje con nuestro compañero Kevin de la Cruz. Antes de que iniciara la guerra, muchos sirios se quejaban del desempleo, la corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre Hafez en el 2000. Este descontento provocó protestas prodemocráticas inspiradas por la primavera árabe, las manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países de la región y que clamaban más democracia y derechos para sus poblaciones. La respuesta del gobierno fue brutal. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. El levantamiento se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente al-Assad. La respuesta de fuerza del gobierno solo reforzó la determinación de los manifestantes. El conflicto pronto adquirió características sectarias, enfrentando a los sunitas y chiitas. La mayoría de los sirios son musulmanes suníes, mientras que la élite gobernante es principalmente alawí, una rama chiita que representa alrededor del 12% de la población. La oposición de su lado está formada por grupos seglares, apoyados por las potencias occidentales y Turquía, unidos en el Ejército Libre Sirio. Actualmente el grupo ocupa buena parte del noreste del país. Han llegado a recibir ayuda de la milicia suní palestina Hamas o de los hermanos musulmanes egipcios. Por otro lado están los islamistas y yihadistas como el Frente al-Nusra, un grupo afiliado a Al-Qaeda y al autodenominado Estado Islámico, enfrentándose tanto a los rebeldes de la oposición moderada como a los yihadistas del Frente al-Nusra. Al principio de la guerra, el Estado Islámico llegó a controlar buena parte del país, pero ahora está muy mermado. El más importante en estos momentos es la antigua filial de Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, que actualmente ha cambiado de imagen para atraer apoyos, evitando el lenguaje yihadista y las referencias islamistas. En la oposición también se encuentran las milicias kurdas, uno de los grupos que Estados Unidos apoya en el norte de Siria, Irán, que es chiita, el aliado árabe más cercano de al-Assad,
se involucró en el conflicto, gastando miles de millones de dólares al año para fortalecer a las fuerzas del gobierno sirio, ofreciendo asesores militares, armas, crédito y petróleo. Además, envía miles de combatientes del movimiento chiita Hezbollah en Líbano para apoyar a las fuerzas sirias. Rusia, de su lado, intervino desde un inicio apoyando la supervivencia de Assad en el gobierno, lo cual es crucial para mantener los intereses de Moscú en ese país. Mientras, Estados Unidos insistió durante el gobierno de Barack Obama en solicitar la dimisión de al-Assad por considerarlo responsable de enormes atrocidades. Para contrarrestar la influencia de Irán, su principal rival en la región, Arabia Saudita, ha enviado ayuda militar y financiera importante a los rebeldes, incluidos los grupos con ideologías islamistas. Turquía es otro acérrimo simpatizante de los rebeldes, pero ha intentado que Estados Unidos limite su apoyo a las fuerzas kurdas, a quienes acusa de simpatizar con su enemigo, el proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Israel, de su lado, bombardea territorio sirio con frecuencia, sobre todo posiciones de Hezbollah cerca del aeropuerto de Alepo o directamente en Damasco, donde realiza asesinatos selectivos de sus enemigos políticos. Desde 2014, Estados Unidos, junto con Reino Unido y Francia, ha conducido incursiones aéreas contra el Estado Islámico en Siria, pero han evitado atacar a las fuerzas del gobierno sirio. Rusia, por su parte, lanzó una campaña aérea sostenida en el 2015 para estabilizar al gobierno sirio tras una serie de derrotas infligidas por la oposición, recuperando de la ciudad de Alepo, uno de los principales bastiones de los grupos opositores. Los rebeldes moderados han pedido repetidamente a Washington armas antiaéreas para responder a los devastadores bombardeos de Rusia y el gobierno sirio, pero Estados Unidos y sus aliados se han negado por temores de que las armas avanzadas terminen en manos de los grupos yihadistas. En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2254. En ella se establecía una hoja de ruta para la paz, basada en el principio de que el pueblo sirio decidirá el futuro de Siria. El objetivo era un futuro configurado por elecciones libres y una nueva constitución, pero el presidente Bashar al-Assad se atrincheró en el poder y muchos prefieren a este presidente que el país caiga en manos de extremistas yihadistas. Desde el comienzo del conflicto sirio se estima que 500.000 de civiles han muerto y 12 millones de personas han sido desplazadas. Más de 6 millones han abandonado el país. Los países vecinos, Líbano, Jordania y Turquía, están enfrentando una crisis tratando de albergar al que se considera es uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia reciente. Se estima que 1,5 millones de sirios viven en el vecino Líbano. Otro 10% de refugiados ha buscado asilo en Europa, lo que ha provocado divisiones en estos países sobre cómo compartir este éxodo. Cronología de los hechos en la guerra en Siria por nuestro compañero Kevin de la Cruz. En estos momentos se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Rusia y Turquía para avanzar en el proceso Astana, un proceso que se inició hace un tiempo para poner fin a la guerra, y las fuerzas opositoras avanzan en la ciudad de Hama, en el centro del país.